Nuestra coordinadora general, Miriam Díaz Santana, será quien va a leer el documento de posición de la organización. Y en la mesa, de derecha a izquierda, todos miembros del Consejo Nacional: Eirobi Castro, Miguel Collado, Cándido Mercedes y Joseph Abreu, todos miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Y va a leer Miriam Díaz Santana y después estamos a la disposición para las preguntas. Buenos días. ¿Estamos listos? El 2018 se caracterizó por el mantenimiento de las precariedades institucionales, una prematura lucha por la nominación de la candidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, el resurgimiento del fantasma de la reelección que pretende desconocer las disposiciones constitucionales que prohíben la repostulación de Danilo Medina, fuerte desconfianza en las instituciones estatales, ausencia de persecución y castigo de la corrupción, continuación de las políticas de endeudamiento del país y fracaso de las políticas de seguridad ciudadana. Las precariedades institucionales dominaron el escenario nacional durante todo el año, con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis en el partido gobernante. Una prematura precampaña de varios aspirantes del partido oficial se produjo en desafío a la ley y reglamentos que establecen restricciones para evitar los excesivos gastos y abuso de los recursos públicos. Mientras la presidencia incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del presidente, se mantiene congelada o en reducción la proporción presupuestaria a la justicia y el Ministerio Público, así como a la salud pública y a múltiples entidades estatales. El Poder Municipal recibe menos del 3% de los ingresos nacionales, aunque su ley orgánica dispone el 10%. El presidente reparte hasta el dinero que la ley ordena entregar a los municipios donde hay explotación minera, que apenas reciben la 10ª parte de lo que les corresponde. Por su parte, el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo, aprobando préstamos y presupuestos sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización. Esto último quedó demostrado en la negativa de la Cámara de Diputados a investigar los contratos de publicidad y asesoría política por más de 1.300 millones de pesos otorgados por el gobierno a 2 empresas de los asesores políticos del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La mayoría oficialista rechazó varias veces la petición de crear una comisión de investigación demandada en base a una certificación de la Contraloría General de la República obtenida por la diputada Farideh Raful. Estudios y encuestas publicados en este año muestran una alarmante caída de la credibilidad de las instituciones democráticas nacionales. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo aparecen junto a la Policía Nacional como las 4 instituciones con menor credibilidad. El 2018 no registra ningún avance significativo en el compromiso del gobierno dominicano y el presidente Medina de combatir la corrupción y la impunidad. Por el contrario, además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante. El caso más importante de corrupción del 2018 sigue siendo el de Odebrecht, debido a que la Procuraduría General de la República presentó un expediente que contiene unos pocos acusados, excluyó todo el periodo del gobierno del presidente Medina, no ha presentado las auditorías de obras que, de acuerdo a confesión de la empresa, fueron sobrevaluadas en más del 20%. Tampoco se han investigado las denuncias y querellas
sobre la intervención de esa empresa en el financiamiento de las campañas electorales en el 2012 y 2016, especialmente sobre el papel que jugaron Joao Santana y Mónica Moura en las campañas del presidente Danilo Medina. El país sigue siendo el único que no tiene un solo preso por el escándalo Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de sobornos, según confesión de la misma empresa. La Cámara de Cuentas tampoco informa sobre los avances en la evaluación de las 17 obras para verificar y ventilar las sobrevaluaciones. Los escándalos de corrupción acumulados en los últimos años y con expedientes en la justicia no registraron avances en el 2018. Entre estos se destacan el escándalo de la Plaza de la Salud Dr. Luis E. Aybar, la responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio en el abusivo precio de la paridad del GLP, donde el gobierno se apropió del enorme excedente desde finales del 2017 y no investigó a quienes se enriquecieron sobrevaluando el costo de los combustibles. El nepotismo y el clientelismo se mantienen en el CEA. También se reveló una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas políticas del partido presidido por el canciller, por un monto mensual superior a los 18 millones de pesos. También se informó que en los últimos 5 años la Cámara de Diputados gastó más de 170 millones de pesos en viajes, viáticos y dietas. El escándalo de las mochilas del MINER, que involucró a la diputada Lucía Medina, constituye otro ejemplo de captura del Estado. Investigaciones periodísticas mostraron la cantidad de recursos que recibe la legisladora, hermana del presidente de la Nación, de diferentes instituciones del Estado, con los cuales mantiene una promoción personal permanente. En este año la justicia continuó sin dar respuesta al expediente contra los ex magistrados al Consejo Superior de Justicia, Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, como si no fuera posible que los jueces pudieran juzgar a sus ex colegas. En este caso, la audiencia preliminar lleva más de 40 aplazamientos. También sigue trabado en los tribunales otro emblemático caso de corrupción, el de los aviones supertucanos, a pesar de la responsabilidad admitida por la empresa Embraer y de que se llegó a un acuerdo con esta para el juicio penal abreviado a fin de que fuese condenada a una multa. Hoy nos enteramos de que en Brasil fueron condenados 10 personas ya con relación a este escándalo de los aviones tucanos y ellos confesaron que habían otorgado sobornos en la República Dominicana. En similar situación está el escándalo de las ventas irregulares de los terrenos del CEA bajo la dirección ejecutiva de José Joaquín Domínguez Peña, lo cual ocasionó la muerte de 3 personas en San Pedro de Macorís. Otro escándalo estancado, a pesar de que involucra un asesinato, es el de la ONSA y su anterior director, Manuel Antonio Rivas. Por el lado del Ministerio Público no ha sido un buen año, no solo por el estancamiento de sus principales casos de corrupción, sino además por la forma en que se llevó a cabo el concurso público para renovar las posiciones en distintas fiscalías del Distrito Nacional. El 2018 se caracterizó por la continuación de la política fiscal expansiva que ha llevado la deuda consolidada del Estado dominicano a más de 43.000 millones de dólares. Al inicio del año fueron colocados 1.800 millones de dólares en bonos de los mercados internacionales. En el mes de julio, el Ministerio de Hacienda recurrió nuevamente a los mercados internacionales con una emisión de bonos de un monto de 1.300 millones de dólares. El nivel actual de endeudamiento representa un crecimiento acumulado cercano al 33% en los últimos 5 años de la deuda. Como resultado de este proceso de endeudamiento, el gasto en intereses del gobierno dominicano continúa siendo el segundo más importante dentro del presupuesto, luego de educación y por encima de salud pública.
La inseguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos años uno de los temas centrales de preocupación de la ciudadanía dominicana, ratificándose en el 2018 por los índices de criminalidad y violencia armada. Según los resultados de la encuesta Gallup hoy, realizada a finales de septiembre, para los dominicanos, la Policía Nacional sigue siendo una de las instituciones que goza de menor confianza. Luego de 2 años de promulgada la Ley de Reforma de la Policía, siguen pendientes sus 22 reglamentos operativos sin que se hayan manifestado esfuerzos por ponerlos en vigencia, aunque se debe reconocer limitados avances en cuestiones salariales y condiciones laborales de sus miembros. Finalmente, durante el 2018 siguió creciendo la inquietud en la sociedad dominicana por los graves problemas acumulados, especialmente por el incremento de la deuda pública que amenaza la sostenibilidad fiscal, por la corrupción y la impunidad y por las deudas sociales acumuladas. El movimiento Marcha Verde se mantuvo activo, demandando el final de la corrupción y la impunidad, y registró en agosto la mayor concentración ciudadana de la historia del país, cuando más de 150.000 personas marcharon hacia el Congreso Nacional. Preguntas. ¿Tienen más detalles de cifras en el documento que se le está entregando? Tenemos un documento que tiene el balance del año y además un resumen del balance. Sí. Ahora es el momento de preguntas. De todos esos puntos mencionados, si fuéramos a tomar el principal, ¿cuál sería para la participación ciudadana? Las debilidades institucionales. Por eso hemos luchado durante estos 25 años para que las instituciones del país funcionen. Y eso lo menciono como el más importante porque incide en todos los aspectos, en el aspecto justicia, en el aspecto corrupción, impunidad, en el aspecto económico, en el aspecto de la seguridad ciudadana. Esas debilidades institucionales no parecen cambiar. Siguen siendo instituciones que tienen como una agenda muy política y sus funciones no están siendo desempeñadas con verdadera certeza. En caso de la seguridad ciudadana que ustedes lo plantean ahí, y que como bien usted dice, aparece dentro de todas las encuestas y mediciones que hacemos, que hacen encuestas muy reconocidas y de prestigio, aparece como una de las principales preocupaciones. ¿Por qué no podemos en la República Dominicana garantizar niveles mínimos de seguridad? ¿Por qué no podemos darle la certidumbre a la gente de que se sienta segura de donde llega y que acontezca todo lo contrario, que uno se siente seguro donde quiera que uno llega, uno que ve cualquiera a un posible atracador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguno de los compañeros quiere responder? Fíjate, el problema de la delincuencia es multifactorial. En estos momentos, la encuesta más grande que se hace en República Dominicana en hogar, que fue 40.000 viviendas, establece que el principal problema de los dominicanos y dominicanas en un 76.6% es la delincuencia. Cuando tratan de desagregar cuáles son las causas que originan esa delincuencia, oigan, la delincuencia es 76.6%, el 76.5% dijo que es el desempleo. Y justamente es así, el desempleo está en 14%, promedio general, pero en los jóvenes está en 32%, que lo multiplica 2.6 veces. Y ahí está uno de los elementos cardinales de por qué la delincuencia es tan fuerte. Yo le quisiera agregar a eso el hecho de que el ejemplo que ponen las élites políticas y en algunos casos otros tipos de negocios a los jóvenes es de enriquecimiento fácil, de enriquecimiento ilícito. O sea, muchos jóvenes no quieren, aún cuando consiguieran un trabajito de sueldo mínimo, no quieren hacerlo porque eso no les alcanza para nada. Y lo que ven es un ejemplo de una sociedad donde hay mucha gente haciéndose rica rápidamente. Entonces eso se agrega a esos factores que menciona Cándido de tipo social, el tema ético, el tema del ejemplo que ponen las clases dirigenciales en el país. Cándido, casos como el de Emily Peguero,
Chama Chacra, los reclamos de las feministas reclamando la despenalización del aborto, ponen en evidencia la necesidad que existe de que se apruebe un nuevo código penal. Y el Congreso este año, pues, siguió engavetado ese código. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, esa es una demanda histórica de la sociedad dominicana, la modificación del Código Penal que pueda incluir figuras que no están tipificadas, como el enriquecimiento ilícito, el soborno transnacional, y además que se puedan endurecer las penas vinculadas a algunos delitos. Por eso, desde hace décadas, la sociedad dominicana viene demandando una modificación del Código Penal para ponerlo a la altura del contexto social que vive el país. Visto la situación desde la perspectiva que ustedes la están presentando, crisis institucional, inseguridad ciudadana, corrupción, impunidad, un movimiento social en permanente crecimiento y fortaleciéndose, ¿cómo pueden ustedes incluir el 2019? ¿Caminamos en la República Dominicana a una posible crisis de ingobernabilidad? ¿Alguno más quiere? Mira, predecir crisis de ingobernabilidad sería un poco aventurero, porque hay que reconocer que este país, aún dentro de todas esas precariedades institucionales, el pueblo dominicano ha mostrado ser un pueblo bastante centrado, sensato, diría yo, un pueblo muy sensato, porque aún con todas las precariedades que la gente vive, la gente busca formas de reclamar de manera pacífica, se están fortaleciendo instituciones y no tanto la protesta aislada, sino la protesta organizada. De manera que nosotros lo que entendemos es que el país debe ir caminando hacia una mejora de sus instituciones. Por ejemplo, el caso de la policía, es importante que la policía se aboque a aprobar los reglamentos y a ejecutar la ley. La ley está en pañales todavía, como pasa con muchas leyes en el país, que luego se quedan en el texto, pero no son ejecutadas. Muchas veces por falta de recursos y otras veces por falta de voluntad, porque hay que tocar intereses muy fuertes que ya se han hecho prácticamente endémicos dentro de esas instituciones y se constituyen en un obstáculo para que se hagan los cambios necesarios. Entonces nosotros confiamos en que la sociedad dominicana, en que las instituciones organizadas como la nuestra y tantas decenas y cientos de instituciones que hay en el país, y en que el gobierno dominicano, y los próximos gobiernos, se enfoquen en resolver los problemas nacionales y no permitan que se llegue a una ingobernabilidad. Marcha Verde ha sido catalogada aquí como uno de los resultados positivos durante el año. Y algunos dicen que bueno, ha decaído, que ha mermado, que ya no tiene la misma fuerza. ¿Qué opinión le merece esta percepción que tienen algunos sectores? ¿Y qué piensa hacer Marcha Verde el próximo año? ¿Piensa seguir reclamando, luchando por los intereses que hasta ahora ha defendido? Bueno, sin lugar a dudas, Marcha Verde es el movimiento social más importante de la historia reciente de la República Dominicana, que ha instaurado una forma ordenada, pacífica, masiva de protestar contra la corrupción, contra la impunidad. Su demostración más importante de agosto de este año pues indica que es un movimiento que tiene fortalezas importantes. Y en los actuales momentos, este movimiento está en proceso de firma de un compromiso social y político con distintos actores para juntos seguir demandando el fin de la corrupción, el fin de la impunidad. Participación Ciudadana es una organización más, como cientos de organizaciones que participan en este movimiento y que sin lugar a dudas lo vamos a seguir haciendo porque es un eje fundamental de nuestra línea de trabajo, la lucha contra la corrupción y la impunidad.